Mis hermanos, después de haber alabado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oraba ahorita, dispongamos nuestro corazón para entrar a la exposición de la palabra de Dios por medio de la epístola a los hebreos que estamos estudiando, donde Dios ha estado hablando de la obra de Jesucristo como hombre, porque aunque Jesús es Dios, la Escritura dice que se encarnó. Ahora, la versión la versión textual dice que se tabernaculizó, cual es de un contexto muy judío, ¿verdad? Porque los judíos sabían perfectamente lo que era un tabernáculo, derivado que Dios por medio de Moisés estableció un modelo como una figura de lo que Cristo sería en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos del pacto de la gracia. Sin embargo, Dios, para poder hacer esa conexión entre el antiguo pacto, el pacto de las obras, y el nuevo pacto, el pacto de la gracia, primeramente estableció en su pueblo fiestas, para que los judíos siempre tuvieran presente en su mente ciertos eventos, entre los cuales estaba la fiesta de los tabernáculos, la cual se les dio con el objetivo de que ellos siempre trajeran en su memoria el periodo temporal que pasaron en el desierto, donde Dios se manifestaba en el tabernáculo como su protector, pero también como su proveedor. Ahora, esta fiesta era de 7 días, como nos enseña la Escritura en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Nos dice en los versos 41 y 42, y le haréis fiesta a Jehová, aquí le están instrucciones al pueblo, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Por lo cual, los israelitas en estas fiestas edificaban unas enramadas que eran una especie como casas de campaña, donde ellos deberían estar por un periodo de 7 días en conmemoración de esa fiesta, la de los tabernáculos, la cual también era llamada fiesta de la siega, porque estaba relacionada con la cosecha, es decir, con los frutos obtenidos de su siembra. Sin embargo, para que los judíos pudieran tener una buena cosecha, era indispensable que Dios les brindara lluvia. Porque la lluvia en ese tiempo era el único medio que había para que sus tierras recibieran el agua que ocupaban para que pudieran dar el fruto. Y exactamente en esa celebración fue cuando Jesús dijo lo siguiente, se los vamos a poner en la pantalla, en Juan 7:37. Ya se explica en el PowerPoint, ahí está. Dice aquí la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces es claro que Jesús aprovechó la fiesta de los tabernáculos para mostrarles a los judíos que Él, como Dios, podía brindarles el agua que ellos necesitaban. Solo que esta agua no era física como la que ellos necesitaban para tomar o para regar sus tierras y poder tener un fruto. Porque esta agua es espiritual, la cual les iba a servir a ellos
para que pudieran dar ese fruto que viene directamente de la siembra de Dios, como una primicia, es decir, como un primer fruto de la cosecha. Por ese motivo, también estaba muy relacionada con la fiesta de Pentecostés, porque recordemos que Pentecostés fue cuando se presentaron los primeros frutos espirituales de Jesús, es decir, apóstoles. Entonces es claro que Dios estableció figuras o modelos en el Antiguo Testamento de lo que haría en el Nuevo por medio de su Hijo Jesucristo, pero encarnado o tabernacularizado. Por eso decimos que el Antiguo Testamento comprueba el Nuevo, porque en el Nuevo se dieron cumplimiento a muchas profecías que apuntaban hacia Jesús como el Mesías prometido. Por eso es que Dios les estaba hablando a los hebreos en relación a la supremacía de Cristo como hombre, porque fue el Mesías anunciado en el antiguo pacto que ellos estaban esperando. Por eso, primeramente, Dios les presenta a los hebreos los cimientos de la obra de Cristo como hombre, donde inicia diciéndoles que Jesús es superior a todo lo creado, incluso los ángeles. Por lo tanto, los ángeles también deberían brindarle adoración a Jesús. Ahora, después de establecer el cimiento del Señor, en el primer capítulo y en el segundo, viene la edificación, donde Jesús es puesto como apóstol y sumo sacerdote, como lo vimos la semana pasada, donde la construcción o edificación que Jesús vino a hacer no es física, como si se tratara de una casa, de un edificio o de un templo, porque esta edificación o construcción es espiritual, donde ciertamente la iglesia es presentada como si fuera una construcción física. Por ejemplo, Pablo le dice a su discípulo Timoteo que somos una casa de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, donde dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pedro dice en su primer libro, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, nos dice, acercaos a Él, es decir, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Entonces es claro que estos textos nos hablan como si fuéramos una casa, ¿verdad? Solo que esta casa es espiritual. Ahora, cuando Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso, les presenta a la iglesia como un edificio. Veamos esa escritura. Vayan en su Biblia a Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Vamos a leer. Efesios 2, 19 al 22. Dice que la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo lo que dice el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De hecho, se observa, Pablo aquí presenta a la iglesia como un edificio
o como un templo santo al Señor. Ahora, también le dice a los corintios en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces es claro que nosotros en Cristo, hablando espiritualmente, somos como esa casa, como ese edificio, como ese templo santo al Señor. Y por lo tanto, como lo vimos en la semana pasada, todos los que pertenecemos a esta edificación recibimos un llamado directamente del cielo para ir al cielo bajo el contexto de la hermandad y la santidad. Ahora, la hermandad es porque somos hermanos de Cristo y por lo tanto pertenecemos a la familia de Dios. Y la santidad es porque fuimos apartados para que seamos un pueblo consagrado a Dios, es decir, para que vivamos apartados de las prácticas del mundo y del pecado que día a día nos sigue acechando, porque el pecado siempre va a querer impedir que nosotros vivamos en santidad como Dios demanda en cada uno de sus hijos, es decir, a los que pertenecemos a la familia espiritual. Sin embargo, Cristo es nuestro hermano mayor en esta nueva familia espiritual. Él también día a día está brindándonos la ayuda que necesitamos para que podamos vivir en santidad, es decir, en la santidad que Dios demanda. Porque, por un lado, Cristo es el que nos santifica, pero por el otro nos ha dado recursos para que podamos vivir santidad. Les menciono solo dos. El primero es palabra. Porque aquí es donde encontramos todos los lineamientos y mandamientos que nos enseñan el camino a la santidad. Y el segundo es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está operando dentro de nosotros como un ayudador con la finalidad de que en primer lugar aborrezcamos el pecado y de esa forma busquemos la santidad que Dios está demandando. Pero por otro lado, también Cristo desde el cielo está al pendiente de cada uno de nosotros como nuestro sumo sacerdote. Como lo vimos la semana pasada, no es de acuerdo al sacerdocio levítico, sino al sacerdocio de Melquisedec. Ahora, bajo este contexto, Dios, por medio del escritor a los hebreos, nos dice en el verso 2 del texto base, Hebreos 3:2. Dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda casa. Entonces aquí estamos dando la segunda parte de nuestro título, un llamamiento de lo alto, un llamamiento celestial. Pero también aquí estamos entrando a nuestro primer punto de la enseñanza, o el tercero de acuerdo a la cronología de este título, que es participantes del llamamiento celestial. Donde Jesús es presentado como superior a Moisés. Ahora, algunos teólogos mencionan que en el primer siglo, los primeros cristianos judíos sufrían mucha presión por los israelitas que seguían viviendo bajo el pacto de las obras. Porque ellos enfatizaban que las escrituras fueron dadas por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés y no por Jesús. Donde, por cierto, la ley y todos los mandamientos demandaban una absoluta obediencia, pero también había castigo y maldición por desobedecer lo que Dios había establecido. Y ellos de ahí se agarraban. Eso es lo que hay que seguir, ¿verdad? Por ese motivo, los primeros cristianos fueron incluso perseguidos, porque dejaron de vivir bajo el pacto de las obras, como todos los demás, para ahora vivir bajo el pacto de la gracia, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, posteriormente de sus apóstoles. Por ese motivo se levantaron hombres como Pablo, que fueron perseguidores de la iglesia, y los perseguían porque habían abandonado la ley
y los mandamientos que se le habían entregado al pueblo por medio de Jesús. Sin embargo, cuando el Evangelio llegaba a la vida de estos hombres perseguidores, el cambio era como de 180 grados. Porque el Señor les daba entendimiento de la obra de Cristo en la cruz y por lo tanto muchos se convirtieron en predicadores fieles del Evangelio, como lo fue el caso de Pablo. Pablo primeramente lo perseguía, pero después estaba predicando. Ahora, por otro lado, también mencionan los teólogos que había cristianos judíos que en su afán de afirmar que vivían bajo el pacto de la gracia, empezaron a desechar o a hacer a un lado toda la ley. Y por lo tanto, fueron a los extremos, los cuales siempre han sido muy, pero muy peligrosos. Y de hecho, mis hermanos, actualmente, en el contexto del Evangelio, lo seguimos mirando, porque hay denominaciones que enseñan que si una mujer se viste con pantalón, significa que anda en pecado o que es mundana. Y toman de referencia la escritura de Deuteronomio 22:5, que nos dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Ahora, la versión traducción lenguaje actual dice lo siguiente, se lo vamos a poner en la pantalla. Deuteronomio 22:5 nos dice: los hombres no deben vestirse como las mujeres, ni las mujeres deben vestirse como los hombres. A nuestro Dios no le gusta ese comportamiento. Ahora, si observan, esta traducción nos habla de un comportamiento, y obviamente es un comportamiento que es incorrecto, porque el hombre no debe vestirse como la mujer, y la mujer como el hombre. Sin embargo, esta traducción, o más bien, en esta instrucción que le está dando el Señor al pueblo, se lo está dando en el contexto de su género. Porque el Señor solo estableció dos géneros, es decir, hombre, mujer, no hay. Él estableció nada más dos géneros. Por lo cual, los hombres y las mujeres se deben identificar por su forma de vestir, incluso aunque estén de espaldas, porque sus vestiduras deben tener ciertas características que deben identificar su sexo. Ahora, lo interesante de esto es que en el contexto del pueblo de Israel, el hombre y la mujer usaban túnicas, es decir, una especie de vestido, pero con ciertas características para identificar el género, es decir, si es hombre o es mujer. Les vamos a poner un dibujo gráfico, se lo ponemos en la pantalla. Si observan ustedes, en estos dos dibujos, ambos traen una túnica, la cual son muy similares. Sin embargo, se puede distinguir quién es un hombre y quién es una mujer por ciertas características del mismo vestuario. Ahora, si lo aplicamos a nuestro contexto, pasa exactamente lo mismo, porque aunque una mujer se ponga un pantalón, tendrá ciertas características que van a diferenciarlas del hombre. Les ponemos otro dibujo gráfico. Ahora, si observan, es un pantalón muy parecido, pero con diferentes características, porque no tienen el mismo corte. De hecho, los pantalones de la mujer son más acinturados y eso las hace para que se vean más femeninas, o las hace ser más femeninas. Pero si una mujer se pone un pantalón de hombre, dejará de ser femenina, porque el corte del hombre es muy diferente, como lo vemos aquí en estos dos modelos. Son muy parecidos, pero el corte es diferente. Ahora lo mismo pasa si el hombre, en vez de ponerse este pantalón, se pone aquel pantalón. Se va a ver raro, ¿no? Se va a ver rápidamente. El hombre se mirará como nada. El corte es para eso. ¿Verdad?
Por lo cual, si un hermano o un hermano le dice a una mujer que es pecadora o mundana por usar pantalón conforme a su género, esto, mis hermanos, es un gran error doctrinal porque no es lo que Dios está enseñando en su palabra. Ahora, porque si la instrucción fuera como se está enseñando estas denominaciones, entonces los pecadores y mundanos seríamos los hombres, porque para empezar no usamos túnicas, como lo usaban los judíos, ¿verdad? Por eso por un lado, pero por el otro, ciertos hermanos dicen que una mujer es pecadora, es mundana, porque viste como el mundo. Yo les pregunto, ¿por qué los cristianos usan reloj como los mundanos? ¿Por qué usamos corbata como los mundanos? ¿Por qué usamos tenis como los mundanos? Entonces no podemos decir que alguien es mundano o pecador porque se viste como el mundo. En tal caso, tendríamos que salir del mundo. Y en este sentido, Jesús dijo en su oración al Padre en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino guárdalos. Entonces, claro que mientras Jesús no regrese, vamos a seguir en este mundo. Por esto le dice al Padre, guárdalos del mundo. Pero también es importante aclarar aquí un punto. Esto es que Dios sí estableció lineamientos para cómo debe ser la forma de vestir en la mujer. Y esto lo vemos cuando Pablo le da instrucciones a Timoteo, donde le dice, asimismo que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Estos son lineamientos en el vestir de la mujer. Ahora, ok, dice una mujer, yo me pongo un pantalón con un corte, pero ¿cómo son ahora? Rotos, con agujeros por todos lados. ¿Pudor? Aquí no. O sea, hay modestia. Aquí podemos ver un corte con modestia, ¿verdad? Importante entenderlo. Por eso es importante conocer las escrituras y aplicarlas en su contexto para no caer en extremos, como seguramente estaba pasando en el primer siglo con los primeros cristianos que estaban desechando la ley sin considerar su contexto. Porque la ley, mis hermanos, en su contexto estaba experimentando cambios, como por ejemplo en el sentido ceremonial. Porque cuando Cristo murió en la cruz, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dio cumplimiento a la ley ceremonial y por lo tanto ya no se requieren más sacrificios expiatorios como lo hacían los sacerdotes en el templo por el pecado del pueblo. Sin embargo, mis hermanos, la ley no solo era ceremonial, porque la ley también es moral. Y esa es la parte que sigue vigente aún en nuestros días. Como por ejemplo, la ley dice en Éxodo 20:13, no matarás. Ahora yo les pregunto, ¿esta ley está vigente? Sí. Porque si una persona le da muerte a otra, es sancionado por el Código Penal, el artículo 241, que a la letra dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Entonces, claro que la ley moral sigue vigente y por lo tanto la debemos de obedecer. Pero el punto es, mis hermanos, que tengamos cuidado con irnos a los extremos, porque si lo hacemos sin considerar el contexto bíblico o los cambios que fueron cumplidos por medio de Cristo como hombre, podemos hacer las cosas de una forma incorrecta. De hecho, por ese motivo Dios levantó a ciertos hombres como Pablo para darle dirección a la iglesia en relación a estos cambios que se estaban dando. Para que los cristianos del primer siglo, y obviamente sobre todo en el contexto judío, no se fueran a los extremos
Por eso también en esta epístola está utilizando un nombre para que hable a los hebreos. Para que los cristianos, o más bien para que los hebreos entendieran que Jesús es el autor y consumador de la fe, como lo vamos a ver en el capítulo 12. Está hablando en relación a Jesús. Por eso empieza hablando Jesús sobre la superioridad de los ángeles. Y ahorita está hablando Jesús sobre la superioridad de Moisés. Está dando dirección, está centrando. Por eso es que en este capítulo 3, a partir del verso 2, va a tratar con uno de los personajes que son de muy alta estima dentro del pueblo de Israel, porque esto fue el hombre que Dios utilizó para dar la ley y los mandamientos, como ya lo menciona este personaje de Moisés, el cual, como lo veremos, es inferior a Jesús, aunque ciertamente tanto Jesús como Moisés fueron fieles en la casa de Dios. Por eso dice el texto base en Hebreos 3:2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí hay dos palabras importantes a considerar. La primera es fiel, la cual en griego significa confiable, digno de confianza, seguro, verdadero o fidedigno. Pero el sentido bíblico de esta palabra es el de alguien que es responsable. De cierto, la palabra fiel es presentada con un verbo presente y activo, lo cual nos indica que es algo vigente y por lo tanto Dios por medio del escritor a los hebreos les quiere transmitir que la fidelidad de Cristo no solamente fue aquí en la tierra, la fidelidad de Cristo sigue siendo aún en el cielo. Por eso es fiel, habla de algo presente. Y ese es uno de los grandes motivos por los cuales Jesús es superior a Moisés, aunque Moisés también fue fiel en la casa de Dios, como dice el texto básico. Solo que la fidelidad de Moisés fue temporal, pero la de Cristo eso es lo que Dios quiere hacerles entender a los hebreos, pero también a nosotros, para que entendamos que la fidelidad de Cristo está vigente independientemente del hecho de que Jesús esté en el cielo, porque Él desde ahí sigue siendo fiel a casa de Dios. Ahora, la segunda palabra a considerar es constituyó. Esta palabra, mis hermanos, fue muy mal usada en los primeros siglos por algunos falsos maestros, porque esta palabra en griego significa hacer, fabricar, crear o realizar. Y por lo tanto, los falsos maestros, como lo fue Arrio, ellos empezaron a enseñar que Cristo fue creado por Dios porque Él fue el que le constituyó. Sin embargo, mis hermanos, el sentido bíblico de esta palabra se refiere a designar un deber, donde implica responsabilidad y obligación, como pasa en los trabajos del día de hoy. Porque siempre que se le va a dar a un empleado una responsabilidad como administrador o gerente, sabemos que esto va a conllevar responsabilidades y obligaciones. Por eso no se le debe dar a cualquiera, porque si lo hace, ¿qué va a pasar? Pasado en muchas empresas. Estas personas incluso han llevado muchas empresas a la quiebra. Entonces la palabra constituyó no se refiere a algo creado, sino a una responsabilidad asignada. Y esa responsabilidad es el apostolado y el sacerdocio, que nos está hablando en el contexto. Por eso al final del verso 1 y en continuación con el verso 2 nos dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Entonces la fidelidad es en relación a la asignación que Jesús recibió como apóstol, como
Sin embargo, como lo que está haciendo aquí el autor es un comparativo con Moisés, dice en la segunda parte del verso 2, como también lo fue Moisés en toda la casa, lo cual nos enseña que Moisés, como Jesús, fue fue fiel en su ministerio cuando Dios le llamó a servir. Y la referencia que está haciendo aquí el autor a los hebreos es cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés. Y el Señor les dice lo siguiente, se lo vamos a poner en la pantalla. Número 12:5. Dice, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda. Aquí el Señor les está dejando bien claro a Aarón y a María que Moisés es siervo fiel en toda. Lo cual en ese tiempo era el tabernáculo, porque el templo aún no se había construido, vino a construirse después por medio del hijo del rey David, por Salomón, para que el pueblo tuviera un lugar donde ir a adorar a Dios y presentar sacrificios por sus pecados. Ahora, Moisés, mis hermanos, también recibió funciones sacerdotales. Por eso el salmista dice en el Salmo 99:6, se lo ponemos en la pantalla. Salmo 99:6 nos dice, Moisés y Aarón entre sacerdotes. Y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él le respondía. Ahora, como lo vimos la semana pasada, los sacerdotes, para poder ministrar en el templo, incluso en el tabernáculo, deberían ser de la tribu de Leví. Y Moisés, como judío, mis hermanos, era de la tribu de Leví. Como lo enseña la escritura en Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante, veamos esa escritura, donde nos habla del nacimiento de Moisés. Éxodo 2, verso 1 en adelante. Aquí la palabra de Dios. Un varón de la familia, ¿de dónde dice? De Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Aquí de entrada ya nos habla de un matrimonio que pertenece a la tribu de Leví. Estamos leyendo verso 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora recordemos que en el contexto, el rey de los egipcios, habían crecido mucho los israelitas, dio instrucciones de que a las parteras, de que si de las mujeres israelitas nacía un varón, si era mujer, la dejaran, lo cual seguramente para ellos eso no era algo de qué temer, ¿verdad? Pero si es hombre, mátelo. Por ese motivo, ellas ocultaron el niño de la escritura. Sigamos leyendo, verso 3. Dice, pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y le puso en un corrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, dio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando le abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, llévate a este niño y críamelo.
y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Dice el verso 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Esta palabra significa adoptó. Lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces es claro, mis hermanos, que Moisés pertenecía a la genealogía de los levitas. Por lo tanto, Moisés podía ejercer el sacerdocio levítico sin ningún problema. También por ese motivo el Señor le asignó deberes sacerdotales. Por ejemplo, cuando santificó a Aarón y a sus hijos, esto los enseña Éxodo 29:1, se los vamos a poner en la pantalla. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos. Dios le está dando instrucciones a Moisés. Para que sean mis sacerdotes, toma un becerro de la vacada y 2 carneros perfectos. Entonces aquí Moisés como sacerdote está consagrando a Aarón y a sus hijos. Ahora, cuando Dios determinó darle muerte a Aarón por una transgresión o por su transgresión, la consagración del hijo de Aarón no la hizo Aarón, como lo haría cualquier padre, porque normalmente los padres iban pasando la estafeta a sus hijos, ¿verdad? Pero en este caso no fue así, porque Dios le dio la instrucción directamente a Moisés como sacerdote de consagrarlo. Veamos esa escritura, vayan ahí a Números capítulo 20, leamos a partir del verso 22. Números capítulo 20, verso 22. Dice aquí la palabra de Dios. Y partiendo de Cedes, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar, descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia. Entonces es claro que Moisés, parte de la genealogía de Leví, se le asignaron funciones sacerdotales, las cuales él siempre efectuó con fidelidad. De hecho, lo mismo pasó cuando le dieron instrucciones del tabernáculo, porque todo lo hizo al pie de la letra. Por ese motivo, la mente y el corazón de los judíos, Moisés ocupaba un lugar único porque fue un hombre fiel a Dios en todas sus instrucciones, pero también fue el hombre que tuvo el privilegio de poder interceder como un mediador entre Dios y los israelitas. Y por lo tanto, para los judíos era imposible que existiera otro hombre superior a Moisés. Cuando Jesús desciende a esta tierra, la Escritura nos dice que también fue mediador entre Dios y los hombres, como enseña Timoteo 2, versos 5 y 6, donde nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Dios. Pues entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces es claro que Cristo es superior a Moisés, porque dice la Escritura que se dio al rescate por los hombres pecadores.
Moisés no podía hacerlo porque para empezar Moisés también era pecador, igual que todos los demás. Eso por un lado, pero por el otro, Moisés, como todo hombre, murió. Por lo tanto, Moisés tuvo que pasar su estafeta. Su estafeta se la pasó a Josué. Pero cuando Cristo murió, la Escritura nos enseña que el Padre le resucitó para que Él siga intercediendo por cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la iglesia. Cristo. Entonces, vemos que también es superior Jesús a Moisés en esa área. Ahora, también la Escritura nos dice que Jesús, en su ministerio terrenal, fue fiel a la obra que el Padre le había asignado. Por eso en su oración al Padre en Juan capítulo 17, verso 4, le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo cual nos enseña que Jesús fue fiel en todo este ministerio terrenal. Por eso está haciendo aquí un comparativo entre Jesús y Moisés, donde Dios definitivamente le está dando la preeminencia a Jesús en el verso 3 del texto base, donde nos dice, veamos ahí, Hebreos 3:3, nos dice, porque tanto mayor gloria que Moisés, estimado, dicto cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Ahora, antes de analizar esta escritura, quiero hacer un paréntesis. Porque así como el pueblo de Israel murmuró en el desierto cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto bajo la dirección y fidelidad de Moisés a Dios, hoy en día la iglesia está bajo la fidelidad y la dirección de Cristo. Muchas veces también murmura contra Dios porque está pasando. Cual, por cierto, el Señor muchas veces permite para limpiar toda la contaminación que traemos en nuestro corazón y que no nos permite avanzar espiritualmente. Sin embargo, estamos en un desierto y estamos experimentando muchas aflicciones. Eso murmuramos también contra Dios, como lo hacían los israelitas. Por ejemplo, a lo mejor alguien dirá, ¿por qué me sacaste de Egipto? Allí estaba bien. Es más, teníamos todo lo que necesitábamos. Comida, bebida, viajes, una buena vida social. Hasta pasábamos buen tiempo con nuestros amigos del trabajo. Pero desde que nos llamaste y nos apartaste para tu gloria, ahora sufrimos. Porque tenemos carencias, tenemos necesidades, incluso tenemos problemas con la familia. Pero se nos olvida que Dios es omnisciente. Conoce perfectamente cuál es la condición de cada uno de nosotros. Por eso trata de mejor. Pero lo que quiere es llevarnos a otro nivel espiritual. Por ejemplo, si somos orgullosos o soberbios, Dios quiere que estemos aquí. O si le estamos dando mucha importancia a las cosas del mundo que a nuestra vida espiritual, alejando en ese desierto. Él quiere que renovemos nuestra mente, busquemos lo celestial, porque como lo vimos la semana pasada, nuestro llamado es del cielo para ir al cielo. Entonces nuestra mente no tiene que estar solamente aquí en lo terrenal y a veces nos atrapa o nos hace pensar en lo terrenal y descuidamos la lectura, descuidamos la oración, incluso a veces hasta el congregar. Trápanos a Juan, estamos nomás pensando en las cosas del mundo. Dice el Señor, pues, el desierto, ahora empezar a sacar todos esos pensamientos y vamos a voltear para arriba, ¿no? Así que mis hermanos, no permitamos que las circunstancias sean las que controlen nuestra vida para que no nos lleguen a controlar.
porque la realidad es que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Estamos queriendo regresar al Egipto. Pasó con los israelitas. Ténganlo por seguro que el Señor nos dejará más tiempo en el desierto hasta que soltemos todo aquello que nos quiere tener, seguir esclavizados o como estorbo para crecer. Bueno, esto cierra el paréntesis. Ahora sí entremos al análisis del verso 3, donde dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa que la hizo. Ahora, aquí podemos ver claramente cómo Dios le da la preeminencia a Cristo, porque dice que Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Ahora, de alguna forma, el escritor a los hebreos, bajo la dirección del Espíritu Santo, utiliza un lenguaje muy parecido al que utilizó en el capítulo 1, cuando habló de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, porque dice en Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora, el motivo de la superioridad de Cristo sobre los ángeles es porque los ángeles son servidores enviados al servicio de los herederos de la salvación, como se es mencionado en el verso 14 del primer capítulo, donde dice, Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora aquí los ángeles son mencionados como ministradores, pero en griego esta palabra significa o se refiere a un servidor de una deidad. Es un servidor de una deidad y es obvio que la deidad a la que se está refiriendo es Dios. Sin embargo, en relación a Jesús, Él le dice, mi hijo eres tú. Adórele todos los ángeles, indicando ya aquí la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y de igual forma, en este capítulo 3, cuando Moisés es mencionado como siervo y fiel de la casa de Dios, Cristo también es mencionado con mayor gloria que Moisés. Porque Cristo es el arquitecto de la casa donde Moisés fue siervo fiel, porque al final de cuentas, esta casa que es espiritual fue diseñada desde antes de la fundación del mundo para que Cristo sea el Señor de la casa a la cual somos nosotros. Por eso dice en el verso 6, en la primera parte, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Y aquí entramos a nuestro último punto de la enseñanza. Segundo, esto es nuestra pertenencia en Cristo derivado a que somos. Donde Cristo, mis hermanos, es el arquitecto de esta casa. Por ese motivo tiene mayor honra que Moisés, como dicen los versos 3 y 4, donde nos dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es decir, Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces es claro que hay un diseñador, el cual es Dios, y Cristo es Dios, pero encarnado. Ahora, si hay un diseño, tiene que haber edificadores, ¿verdad? Y Moisés fue uno de esos edificadores, porque Moisés recibió el diseño de la casa de Dios para ponerlo por obra. Creo que en su caso fue el tabernáculo, donde se manifestaba la presencia de Dios ante el pueblo. Ahora, cuando Moisés recibió este diseño, la Escritura dice que lo efectuó al pie de la letra, como lo podemos ver en Éxodo capítulo 40. Si quieres, veamos esa Escritura. Vayan allí, Éxodo 40, a partir del verso 1, para ver todo el contexto. Éxodo capítulo 40, verso 1. Aquí la palabra de Dios.
Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca de testimonio, y le cubrirás con velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca de testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar de holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y le ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y le vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Pero observen lo que dice el verso 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Por lo tanto, Moisés, hablando en el sentido de la construcción de una casa, fue como el maestro de los albañiles que recibe del arquitecto los planos para la edificación de su casa y los pone por obra o lo construye de acuerdo al modelo que se eligió. Y es importante mencionar esto porque Moisés no hacía las cosas por iniciativa propia, sino bajo la dirección de Dios, porque Dios es el dueño y arquitecto de la obra, es decir, de su casa. Y por lo tanto Moisés solo fue un siervo fiel en la casa de Dios. Por eso dice en el verso 5 del texto base: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora, me gusta cómo traduce este verso la Nueva Traducción Viviente, porque como que es más clara en relación al significado. Se los vamos a poner en la pantalla. Hebreos 3:5 nos dice esta traducción: en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Esto quiere decir que Dios no le dio a conocer a Moisés todas las verdades de su casa, porque solo le dio ilustraciones con una simbología de lo que Cristo era, tabernáculo. Pero una vez que Cristo desciende a esta tierra como hombre, esa simbología se hace realidad, porque Cristo ahora es la piedra angular de esta construcción, la cual somos nosotros, iglesia. Por eso dice en el verso 6 del texto base: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, que retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces es claro que Jesús es el dueño de la obra, derivado a que la compró con su preciosa sangre que derramó en la cruz, con la finalidad de que tú y yo ahora podamos ser parte de esa casa, y de esa forma Cristo haga morada o tabernáculo en cada uno de nosotros, los que recibimos el llamado del cielo. Y, sin embargo, la edificación de esta casa aún no ha terminado, porque Cristo no ha regresado. Eso significa que hay más tabernáculos por levantar, para que Cristo venga y haga morada en esta tierra. Pero cuando Cristo regrese, ténganlo por seguro que esta obra
será terminada. Y todos aquellos que permanezcamos fieles y firmes pasaremos toda la eternidad a su lado, porque al final, por eso dice al final del verso 6, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Otra traducción dice, si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibimos. Por lo cual, mis hermanos, nuestra pertenencia en Cristo es, con esto concluyo, en primer lugar, porque le pertenecemos, derivado a que Él nos compró con su muerte en la cruz, donde derramó su preciosa sangre como un sacrificio vivo por nuestros pecados. Le pertenecemos. En segundo lugar, porque ahora somos su casa y por lo tanto Cristo habita corporalmente en cada uno de nosotros, solo que ahora lo hace por medio del Espíritu Santo que Él mismo tiene. Y en tercer lugar, porque hemos recibido la fe que nos va a ayudar a permanecer fieles hasta el día que recibamos la salvación que nos ha prometido. ¿Sí? Entonces, recordemos siempre nuestra pertenencia en Cristo. Ahora le pertenecemos. Él habita en nosotros. Cada cosa que hagamos, vamos a afectarnos directamente. ¿Sí? Por eso es importante que nos hablen el contexto. Tengamos siempre en nuestra mente, aquí, no a un lado, sino dentro de nosotros. Yo creo que a lo mejor ese es uno de los problemas, ¿verdad? Porque como no lo hemos a un lado y lo tenemos adentro, pensamos que no está. Pues recordemos que espiritualmente el creador de todo está en cada uno de nosotros. Mis hermanos, vamos a orar. Oh mi Dios, te damos gracias, Señor, primeramente por tu palabra, porque tu palabra, Señor, a veces llega como una espada que penetra nuestro corazón y nos derrumba todo. Gracias, Señor, porque tu palabra no es una obra de hombre, es una obra directa. Porque tú en tu omnisciencia sabes qué es lo que necesita cada uno de nosotros. Sabemos que tú nos llamas primeramente con el propósito de entender por qué nos has llamado. Pero también, Señor, para que pongamos por obra el llamado que tú nos has dado a la libertad y a la santidad, como lo hemos visto. Delante de Cristo, donde estás escribiendo los hebreos. No estás también queriendo hacer entender a nosotros que cuidado, no andar yéndonos a los extremos, podamos afectar a hermanos que realmente te aman, están buscando ser fieles. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te ama, una iglesia que te ame, una iglesia que nos amemos los unos a los otros. No permita, Señor, que Satanás siga entrando en la mente de algunos de tus hijos, Señor, para hacer lo que tú nos dices que hagamos. Yo te doy gracias también, Padre, por el Espíritu Santo que siempre está ahí, hablándonos, viéndonos, tratando con nosotros, pero también acompañándonos cuando tú nos metes, sea por medio de una enfermedad, sea por medio de una situación, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas, cualquier cosa. Siempre estás allí porque no lo quieres. Pero ayúdanos, Señor, a analizar qué es que estamos allí, por qué estamos, qué es lo que quieres tratar con nosotros. Danos, Señor, el entendimiento para que podamos hacer las correcciones que necesitamos. Porque sabemos que vivimos en un cuerpo carnal que ama los deleites, que ama todo aquello que no es santo. Si necesitamos deshacernos de ellos, es por eso que tú, en ellos tenemos problemas, incluso a veces. Y no es que siempre las enfermedades sean que tú nos pongas en el desierto, porque sabemos que a veces las enfermedades llegan porque tú
porque no cuidamos este cuerpo, porque le dimos rienda suelta a los alimentos, comíamos lo que no debíamos y poco a poco nos lo fuimos a. Sabemos que también son consecuencias de nuestros malos hábitos. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a corregir lo que tengamos que corregir, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque ambas cosas son. Porque de qué sirve decir que somos muy espirituales y en lo físico hacemos puras cosas tan malas. Obviamente debemos ir avanzando, ir avanzando en nuestra vida espiritual, pero obrando de una forma que no sea tan. Gracias, Señor, por este tiempo, y nos ministrando, y nos ayudando, pero sobre todo, que glorifiquemos con todo lo que hagamos. En nombre de gloria y para su amén y amén. Bueno, mis hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano Ramón si pasa para hablar por las. Vamos a dar sus unidades de acuerdo con la posición que hemos recibido de